Hoy tocaremos el tema de sensores de nivel. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú, pertenecientes al Grupo 7. Objetivos. Objetivo general. Describir, clasificar y analizar los diferentes sensores de nivel. Objetivo específico. Brindar la definición, fundamentar el uso y describir la característica principal del grupo de sensor de nivel. Clasificar e identificar dos tipos de sensores pertenecientes a los sensores de nivel, describir el principio de funcionamiento y brindar ejemplos de aplicación en plantas industriales. Sensor. Es un dispositivo electrónico que convierte las señales físicas en eléctricas brindándonos información. Los sensores de nivel son aquellos dispositivos electrónicos que se encargan de controlar la cantidad de productos en base a la altura. Uso. Los sensores de nivel tienen dos usos sumamente importantes en la industria, como la medición continua de nivel en una fase determinada y la detección del límite del nivel, el cual se puede representar como una alarma de aviso, ya sea para un nivel elevado o un nivel inferior en base a lo que requerimos. Esto nos permite obtener datos estadísticos y el control del proceso de la industria. Algunas de sus características principales son la temperatura del proceso, la resistencia a formación de depósitos, el rango de medición, prolongación del sensor, precisión del sensor y tipo de salida. Dentro de la clasificación de los tipos de sensores de nivel, como vemos en las imágenes, hay dos tipos. La medición del nivel límite, que nos permite prevenir el sobrellenado o el trabajo en vacío, el control de máximo o mínimo y la prevención de rebosamiento. La medición continua, que permite evaluar el consumo del producto, el control de pérdidas, sobre todo realizar un control de proceso preciso. Aplicaciones: sensor de nivel vibratorio y sensor de nivel presión diferencial abierto. En el caso de sensor de nivel vibratorio, el principio de funcionamiento se basa en lo siguiente. Para la detección de nivel en líquidos, se excita un sensor con forma de diapasón a su frecuencia de resonancia. El dispositivo mecánico funciona de forma piezoeléctrica. La frecuencia de oscilación cambia cuando la horquilla se introduce en el producto. El cambio se analiza y traduce en una señal de conmutación. En la imagen se puede ver cómo es que funciona el sensor de nivel en líquidos y cómo es que reacciona. En este caso se reacciona mediante un desplazamiento frecuencial a medida que el producto penetra. Por otro lado, en el caso de los sólidos, un sensor de varilla única se excita a su frecuencia de resonancia. El dispositivo mecánico funciona de forma piezoeléctrica. La frecuencia de oscilación cambia cuando la horquilla se introduce en el producto. Este cambio se analiza y traduce también en una señal de conmutación. En este caso, se basa en un circuito de resonancia. Ventajas. Algunas de las ventajas vienen a ser que son insensibles a propiedades del producto como la conductividad, la constante dieléctrica, la presión y la temperatura. También este sensor posee un rango amplio de aplicación, gracias a su sistema de vibración por horquilla o por varilla simple. También posee un alto grado de fiabilidad y vida útil, incluso en condiciones de proceso extremas. Pero algunas consideraciones que se debe tomar en cuenta es que el medio a ser medido debe tener una densidad de por lo menos 0.05 kilogramos por decímetro cúbico. Sensor de nivel vibratorio para uso en líquidos, o denominado también liquipant. Los detectores de nivel límite para líquidos registran el desplazamiento de la frecuencia de resonancia que se produce cuando la horquilla se sumerge en el líquido. Algunas características son que las horquillas son de tamaño reducido, que poseen una rosca de media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Tienen el tamaño compacto para facilitar la instalación. Poseen un cabezal de acero inoxidable, también una conexión AC/DC. También existe la detección de nivel por vibración para sólidos, Solipant.
Este emplea un sistema oscilante de varilla simple o horquilla como sensor. El sistema oscilante varilla simple o horquilla se excita a su frecuencia de resonancia. La amplitud de oscilación se amortigua o disminuye cuando el producto cubre el sensor. No requiere mantenimiento ni calibración ni ajustes específicos. Las vibraciones externas o las propiedades de caudal del producto tampoco distorsionan la medición. Algunas características de la detección de nivel por vibración en sólidos o simplemente Sullivan vienen a ser las horquillas de tamaño reducido, rosca de media pulgada, 3/4 de pulgada y 1 pulgada, tamaño de compacto para facilitar la instalación, cabezal de acero inoxidable, conexión AC/DC. Ahora veamos la presión diferencial en tanque abierto. Este sistema se basa en el principio de medir la carga o presión hidrostática. La carga se define como el peso del líquido que existe por encima de un plano de referencia. Es independiente del volumen del líquido implicado o de la forma del recipiente. El sistema no mide el nivel del líquido, sino la presión ejercida, y como la presión es proporcional a la altura de columna del líquido. El medidor infiere la posición actual de nivel, por lo tanto la altura que mide el nivel se obtiene por método de una medida inferencial, para la que se utiliza la siguiente expresión. Presión igual a densidad, que es propio de cada medio, la gravedad que es conocida y la altura. Ahora veamos un ejemplo gráfico donde mostramos un tanque abierto. ¿Sí? Lo que vamos a ver aquí es una instalación típica para la medida de nivel. Ahora también vemos un transmisor que tiene conectada una rama positiva en el lado de la presión alta y una rama negativa en el lado de la presión baja. Entonces la presión diferencial la vamos a medir de la siguiente forma, como la presión del líquido menos la presión atmosférica. Hallando la presión del líquido tenemos, como es un tanque abierto, también existe lo que es la presión atmosférica. Entonces tenemos la presión del líquido, que sería la densidad del líquido, la gravedad que es conocida, la altura que directamente está en el líquido, más la presión atmosférica. Y a todo esto le tenemos que quitar la presión atmosférica, que es de por sí. Entonces obtenemos la expresión anterior, la presión igual a la densidad, gravedad y altura. Ahora vamos a ver unos ejemplos aplicados al caso de vibratorio. Tanto en la industria química, por ejemplo, tenemos como una detección de nivel. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tomarlo como un nivel continuo o un nivel límite, para que el sensor pueda detectar y así poder asegurarnos, por decir en un tanque de almacenaje, un nivel óptimo o el que nosotros requerimos. En la industria de los reactores, el mismo caso básicamente, al ser un sensor de nivel, ahora estamos tratando con productos que son altamente químicos, altamente radioactivos también, por su mismo uso. Entonces aquí también tenemos que considerar el material del sensor y tener en cuenta la altura que requerimos para así no poder ocasionar tanto daños al medio ambiente o a nuestro mismo sistema de producción. En la industria alimentaria está basado netamente tanto por las exigencias de los clientes, por decir en una empresa de leches, durante la esterilización o limpieza de los tanques, se producen presiones y temperaturas elevadas, para lo que los sensores de nivel y de límite son empleados bien para cumplir como requisito de este. Bien conforme tanto a las normas de higiene y a las exigencias más que todo de nuestro mercado. En la producción de plásticos, netamente lo que son polímeros, ya que tenemos en forma de polvo, granulados o pellets, a menudo estos son almacenados en silos altos y estrechos, que se llenan neumáticamente, por lo que tener un sensor colocado es de gran ayuda, ya que nos permite
directamente tanto manejarlo como optimizar ese límite y así no tener mermas ni costos extras de producción a caso de algún desfalco, pues en este caso de materia prima como son los pellets para la creación de plásticos. Y en la industria de construcción también lo podemos ver. Por ejemplo, durante el llenado de las cámaras se produce un fuerte desarrollo de polvo. Los conos de apilado están conformados de forma diferente en función a la consistencia del árido e inclusive en las propiedades de los productos almacenados pueden variar el llenado a llenado. ¿Eso qué quiere decir? Como el cemento tiene una parte sólida y una parte líquida, no toda la mezcla es pareja. Entonces, teniendo un sensor de nivel, en este caso vibratorio, podemos detectar un nivel óptimo, ya que no va a estar estandarizado en todo el contorno del recipiente. Estado sólido, diseñado de aluminio ligero. En el radar tenemos con software compatibles de H&M, que también es compatible con OPC. El medidor de GLP RTG390 para gas líquido también. Entonces tenemos esa ventaja en esa parte. Ahora, en lo que es económicos, tenemos un alto costo de operación en lo que es presión diferencial. Sin embargo, nos ahorramos costes en lo que no tiene capilares ni dispositivos que protejan a estos. ¿Eso qué quiere decir? Que los podemos usar tal cual. No necesitamos colocarle ningún adicional o alguna protección para poder directamente alargar su vida útil. Ahora, en el tema del capacitivo, tenemos que es un método bastante económico, bien, pero su funcionamiento sin averías y sin mantenimiento también, entonces tenemos buena calidad en ese tema. Ahora, en el tema del radar tenemos que sí, es caro, tiene un alto costo y requiere cumplir reglamentaciones para el transporte y seguridad personal. En nuestro caso estaríamos optando con la presión diferencial abierta, ya que tiene más características que se adecuan a nuestro material, que en este caso sería el GLP. Ahora, la segunda matriz comparativa es entre un sensor y 3 diferentes aplicaciones. Tenemos aplicación en cemento, en aceite y en alimentos. Ahora, el sensor que hemos decidido es un sensor de nivel vibratorio. Acá básicamente hemos elegido 3 modelos, el Equipance S, el Equipance Fiable y el Equipance M, los cuales vamos a describir a continuación sus características y por qué los hemos elegido. El Equipance S, en el caso de cemento, es por un tema de temperatura, ya que abarca desde menos 20 grados Celsius a 60 grados Celsius. Su presión es inferior a 8 bar, tiene un costo bajo, bien, y es insensible a las vibraciones externas y a la acumulación de suciedad. Sin ajustes, muy fácil de ponerse en marcha. La tensión de alimentación es de 10 a 55 BDC, tiene una protección de plástico y el modelo, como ya le había mencionado, es el Equipance. Ahora, en los 3 casos que vamos a mencionar, también se puede usar de acero inoxidable. Bien, entonces eso va a depender mucho de los requerimientos que nosotros solicitemos. Ahora, en el sensor de nivel vibratorio, en lo que es aceite, directamente el aceite que estamos en cuestión es a altas temperaturas, en unas temperaturas de 180 aproximadamente. Entonces, en este caso hemos elegido el Equipance Fiable, ya que se encuentra en un rango de temperatura desde menos 200 grados Celsius a 250 grados Celsius. Su presión es inferior a los 50 bar, tiene un costo elevado, su tamaño es compacto y de fácil instalación y consta de acero inoxidable, y de latón sindicado también, que es otro tipo de material que también es muy difícil a la corrosión. Ahora, en el sensor de nivel vibratorio en alimentos tenemos el Equipance M como seleccionado, ya que tiene una temperatura un poquito mayor que el Equipance S,
que tenemos desde menos 20 grados Celsius a 70 grados Celsius. Tiene una presión inferior a 10 bar, tiene un costo intermedio, detección de sólidos bajo el agua, que es muy necesario en el caso de alimentos, y tiene una superficie pulida y con recubrimientos, protección contra la corrosión, abrasión o adherencias. Su tensión de alimentación es de 12 a 240 BDC, que es un estándar, y está hecho de PON o de acero inoxidable.